Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Sí, se lo escucha. Lo siento, mi conexión por alguna razón no estaba bien. 47 en sala. Podemos empezar, ¿no? Bueno, tenemos ahora el tema, bueno, en realidad, dos, dos capítulos que tenemos que ver. En realidad, la primera parte se relaciona con los nitritos, nitratos. Al terminar la clase, les voy a pasar unos videos para que sea un poco más dinámico el tema de comprender la importancia del uso de los nitritos, los nitratos. Entonces, no sé si ya estoy compartiendo. Sí, doctora, se le ve. Ok. Entonces, les decía, estamos compartiendo, o bueno, estamos viendo este tema de nitritos y nitratos para dar continuidad, no solamente por el efecto que pueda hacer hipotensor, sino para estos pacientes con cuadro de angina que muchas veces llegan a los servicios de emergencias. Entonces, el principio activo o el propósito es producir vasodilatación. Entonces, vamos a tocar o nos vamos a organizar viendo la clasificación de la angina, cuál es el mecanismo por el que se produce, cuáles son los efectos farmacológicos, la farmacocinética, qué reacciones adversas podemos tener con estos fármacos, qué interacciones. Y como ven, existe la tolerancia de acuerdo al tiempo que transcurre del uso y pues en qué casos sí podemos y debemos utilizar y en qué casos está proscrito. Entonces, eh, esto de la angina o el dolor de pecho que decimos es muy frecuente y esto generalmente es por falta o déficit de riego sanguíneo coronario por desequilibrio entre el aporte o demanda de oxígeno y esto puede llevar a un infarto de miocardio. La angina como tal, la angina de pecho es un síntoma de isquemia miocárdica. Se manifiesta tanto por un dolor retroesternal opresivo, que a veces se manifiesta con irradiación al hombro izquierdo hasta el brazo. Aparece con el esfuerzo, dura pocos minutos y cede con el reposo o medicamentos. Existen factores como la dislipidemia que pueden condicionar que estos pacientes tengan riesgo de complicaciones, la obesidad, la diabetes, por supuesto ya si son hipertensos de base, el tabaquismo, sedentarismo, etcétera. Como van a ver en el video, van a ver que estos pacientes que están con una patología de base, con medicación, pues tienen el doble o triple de riesgo de hacer la enfermedad, la angina, ¿no? Ahora tenemos tres grupos o se clasifica la angina en tres, ¿no? La angina estable de esfuerzo, la angina inestable, que es de reposo, y la variante o vasoespástica o la Prince-Metal. La, la angina estable o la que es de esfuerzo generalmente es por una estenosis por obstrucción ateromatosa. Aumenta en este caso la demanda del aporte de miocárdico del oxígeno y existe en otros casos también un esfuerzo o tensión emocional. Entonces el paciente cuando, por decir algo, ¿no? Fallece algún familiar o está en el trabajo y lo despiden, muchas veces esto pasa en los seguros como en la banca privada, tienen estos balances y generan tanta tensión emocional o falta de grandes cantidades de dinero y pueden desarrollar esta angina inestable, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Primero, mejorar la capacidad física. Segundo, mejorar el pronóstico con la medicación. Y tercero, retrasar la progresión de la arteriosclerosis coronaria, por ejemplo, usar estatinas o corregir factores de riesgo. Es importante que en este capítulo no veamos solamente al fármaco, ¿no? A los nitratos, sino ver
este contexto del paciente antes de pensar cómo voy a medicarlo. Cuando un paciente está diagnosticado de angina inestable o de reposo, pues tenemos que sospechar que ha habido una rotura de la placa aterosclerótica, ha producido esto una vasoconstricción, a eso se suma una agregación plaquetaria y una formación de trombos. El tratamiento, desde luego, puede ser combinado con la morfina y antiagregantes plaquetarios, los nitritos, que son temas de nuestra clase, anticoagulantes y agentes fibrinolíticos. Ay, perdón. Angina variante o vasoespástica o Prinzmetal. Esta aparece de forma espontánea. Aumento brusco y transitorio del tono vascular coronario, dolor en reposo o en sueño nocturno, tratamiento, por supuesto, nitritos. Y podemos usar los antagonistas del calcio, como a continuación vamos a ver. ¿Cuál es el mecanismo por el que actúan? Los nitratos son ésteres de ácido nitroso con polialcoholes. Esto ya se ha conocido desde 1867. Desde ahí que tenemos al alcance la nitroglicerina, dinitrato disosorbide y el 5-mononitrato disosorbide. El endotelio, en condiciones fisiológicas, libera óxido nítrico que difunde a las células musculares lisas y coronarias, y esto que hace produce vasodilatación. Pero en patología arteriosclerótica, por ejemplo el endotelio, ya se condiciona disfuncional, por lo que los nitritos tienen ese efecto, ¿no? De producir una son nitrovasodilatadores. Actúan como donadores de óxido nítrico, produciendo vasodilatación coronaria y sistémica. Producen vasodilatación en la musculatura lisa, pero no en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco. Esta diferencia es muy importante a tomarla en cuenta. Ahora, por otro lado, se libera el óxido nítrico, por lo tanto, esto estimula la actividad de la guanilil ciclasa E y esto hace que incremente las concentraciones a nivel intracelular del GMP cíclico. Esta, por supuesto, va a activar la proteína quinasa G, que disminuye el calcio a nivel intracelular, y esto hace de que haya una vasodilatación. Ahora, esto por 4 mecanismos. Primero, el estímulo del ATPasa dependiente de calcio en la membrana celular, y esto va a hacer que salga el calcio. Segundo, aumenta la recaptación de calcio en el retículo endoplásmico. Tercero, inhibe la formación del inositol 1,4,5-trifosfato y la liberación de calcio intravascular almacenado en el retículo endoplásmico. Por otro lado, y no es menos importante, pero permítame, esto vamos a ocultar, desfosforila la cadena ligera de la miosina. Entonces, estos son los mecanismos que se describe de cómo es que actúa para llegar a producir esa vasodilatación en pacientes con angina. ¿Cuáles son sus efectos farmacológicos? La primera, que tienen un efecto a nivel hemodinámico, es la vasodilatación venosa. En dosis baja, por supuesto, una venodilatación, 80% del volumen sanguíneo, que es lo que se maneja, produce disminución del retorno venoso al corazón con menor llenado de ambos ventrículos. Por lo tanto, esto va a disminuir el consumo de oxígeno, además provoca caída de la presión capilar pulmonar. Por otro lado, también existe vasodilatación arterial. Esto cuando se administra en dosis mayores, produciendo disminución así de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, disminuyendo el consumo de miocardio, el consumo de oxígeno por el miocardio. Y en tercer lugar, la vasodilatación coronaria. Se dilatan las arterias coronarias, por lo tanto alivian esta sensación de dolor, angina y por supuesto isquemia, modificando el tono coronario o dilatando estas zonas que están estenóticas, ¿no? Estrechas, pero que aún conservan músculo liso en condiciones de relajación. Entonces, si nos damos cuenta, el efecto es a nivel de arterias, de venas y por supuesto a nivel de las coronarias. Por eso es tan noble este fármaco. Existe como otra de las características que produce una acción antiagregante plaquetaria y otras acciones, quizá un poquito menos, digamos, frecuentes, pero sí hay vasodilatación cutánea. Puede producir vasodilatación a nivel pulmonar, a nivel de la circulación esplácnica, vasodilatación arterial meningia,
vasodilatación del músculo liso bronquial, gastrointestinal, biliar y vías urinarias, y aumento de las prostaciclinas en células endoteliales de las arterias coronarias. ¿Cuál es su farmacocinética? Estos fármacos, los nitritos, nitratos, tienen alta liposolubilidad. Su administración es por vía oral, también por vía sublingual, endovenosa, transdérmica. El metabolismo generalmente es a nivel hepático por medio de una enzima, que es la glutatio nitrato orgánico reductasa. En este caso, por ejemplo, tenemos la nitroglicerina. Esta se une casi a un 60% a proteínas y su semivida es cortita de 4 minutos y su excreción es renal. Puede administrarse por vía endovenosa en goteo continuo, por esta semivida que justamente les pongo a conocimiento. Y por esto se utiliza también en cuadros agudos de un infarto de agudo de miocardio y la angina inestable. Por otro lado, tenemos el dinitrato de isosorbida, que existe por vía sublingual, por vía oral, y los textos se escriben por vía cutánea. En el medio tenemos vía sublingual, vía oral. Y la vida media, miren la diferencia, son 5 horas y su eliminación es renal. En cambio, el 5-mononitrato de isosorbida no sufre el efecto del primer paso con la biodisponibilidad del 100% de este fármaco, el metabolismo hepático, la semivida también es de 5 horas y la eliminación es renal. ¿Qué efectos indeseados, qué reacciones adversas condiciona? En vista de que produce, como hace un instante les decía, estas acciones, ¿no?, de vasodilatación cutánea, esplácnica, meningia, gastrointestinal, entonces relacionamos que puede condicionar en algunos pacientes cefalea pulsátil. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión intracraneal. También en extremos de su uso o tiempos prolongados puede producir hipotensión arterial y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Se reduce el retorno venoso, mejora con cambio de posición del paciente y pérdida de conocimiento. La metahemoglobinemia en altas dosis y tiempos prolongados por acción oxidante del nitrito sobre la hemoglobina, por eso produce una piel cianótica. También hay descripción en los textos que hay enrojecimiento de la cara, ¿no?, como si estuviera vasodilatando los vasos o los capilares sanguíneos a nivel facial. Produce vértigo, nerviosismo, hipotensión ortostática, taquicardia refleja, náuseas y vómitos, además de sudoración fría. Es importante conocer y recordar que los nitritos, como o la nitroglicerina, no podemos utilizar, no se recomienda, porque hay interacciones con los beta bloqueantes, con los antagonistas de calcio, usarlo en combinación con diuréticos, desde luego con el alcohol, y los bloqueadores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil. A diferencia de otros fármacos, los nitritos o los nitratos, pues condicionan cuando se administran de manera repetida, los nitratos, especialmente esta tolerancia cruzada. No es así dependiente de la dosis, ¿no?, de cuánto uno vaya a dar, pero generalmente esto va a desaparecer a su primer uso y dentro de las 24 horas a 48 horas. Se puede evitar con el uso de forma intermitente. Nos sugiere hacer mañana, tarde y noche. Es un ejemplo para evitar este efecto de tolerancia. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el que se produce? Disminución de los depósitos intravasculares del grupo sulfídrico. Entonces, eso condiciona de que haya tolerancia. Menor producción del GMP cíclico, que haya menor biotransformación vascular de los nitritos con disminución de la formación del óxido nítrico. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención hidrosalina y vasoconstricción y del tono simpático. Vasoconstricción a causa de la reducción del retorno venoso y la presión arterial. Contrarrestaría de esta manera, pues, su efecto vasodilatador. Mayor producción vascular de radicales libres y de esta manera inhiben o degradan el óxido nítrico y la endotelina 1 a través de la activación de la proteína C.
Y bueno, llegando ya a la última parte de los nitritos y nitratos, ¿en qué caso sí está indicado? En la angina de esfuerzo o angina de reposo, la profilaxis, en este caso a corto plazo, es decir, antes de un esfuerzo físico, podemos pensar en el uso de la nitroglicerida o dinitrato de isosorbide por vía sublingual y profilaxis crónica por vía oral. Generalmente pacientes que ya han sufrido infarto de miocardio, los cardiólogos les dejan de manera crónica con el dinitrato de isosorbida, ¿no? Uno diario, años. Por otro lado, otra indicación es la angina inestable, nitroglicerina por infusión continua. Esto se hace cuando hay pacientes que están en crisis hipertensiva. Eh, y pues aquí hago, ¿no?, un poquito de paréntesis porque tenemos que diferenciar una emergencia hipertensiva de una urgencia. Cuando hablamos de una urgencia, pues la presión arterial puede aumentar con síntomas, digamos, periféricos, pero no así con lesión de órgano blanco. En cambio, una emergencia sí. Puede haber una encefalopatía, un accidente vascular encefálico, lo que los pacientes llaman embolia, y la presión no mejora. Damos amlodipino, furosemida, losartán, etcétera, no mejora. Entonces, ante estos casos de emergencia hipertensiva, en las salas de emergencias, terapia intermedia, intensiva, pues se puede hacer uso de la nitroglicerina, ¿no?, en infusión, pero con todos los elementos que estamos describiendo. Pacientes con insuficiencia cardíaca pueden utilizar, reduce la precardia y congestión pulmonar. ¿Por qué la congestión pulmonar? Porque produce vasodilatación. Y la isquemia miocárdica, incrementando el gasto cardíaco, además de mejorar la perfusión tisular. Y por último, en el infarto de miocardio, porque mejora el dolor, la precarga y los signos de congestión pulmonar, disminuyendo la incidencia de que este paciente entre en un choque cardiogénico. Las contraindicaciones, al revés, y vuelvo a la misma diapositiva, si me permiten, de estas otras acciones que producen esa vasodilatación cutánea, pulmonar, esplácnica, meningia, músculo liso bronquial, gastrointestinal, biliar. Recordando que hay una vasodilatación, por decir algo general, pues vamos a ir a ver las contraindicaciones. Un paciente que ya tiene un diagnóstico de hipertensión intracraniana, no podemos darle nitroglicerina. Un paciente que está en shock, en hipotensión arterial, un infarto de miocardio, pero de acuerdo a las características, y eso pues, les voy a mostrar ya en el video. En el primer trimestre del embarazo tampoco está indicado, y la precaución en la anemia, estenosis aórtica o mitral grave. Ahora bien, algunos textos, ya ahora como siempre vamos viendo con la contraindicación absoluta y contraindicación relativa. Si hay riesgo-beneficio en una paciente que está embarazada en su primer trimestre y está en una emergencia hipertensiva, pues tenemos que hacer el uso, ¿no? Entonces, a veces estas contraindicaciones de texto sí son válidas, pero en la práctica, pues se evalúa riesgo-beneficio, ¿no? Si es que no tenemos nada más al alcance. Por último, entramos con la segunda parte, que son los bloqueantes de los canales calcio. Y aquí, como les recuerdo, pues es importante conocer la hipertensión, y esto para el grupo que nosotros hacemos en el año con las clases prácticas, pues tenemos que ver cuándo un paciente debe utilizar un antihipertensivo o cómo hacemos la elección. Pero antes de eso, ¿cómo sabemos que un paciente es hipertenso? Y han debido revisar en sus prácticas el uso de las estatinas, de los ARA2, con todos sus elementos. Y el segundo fármaco que viene siendo a la par de usar el losartán, pues viene siendo estos bloqueantes de calcio. Y para eso tenemos que recordar que la hipertensión es una enfermedad definitivamente eh, eh, muy común en nuestro medio, y que todos tenemos que saber diagnosticar. Y también saber que no solo es el fármaco para bajar la presión, sino reducir el peso, limitar ingesta diaria de alcohol, incrementar la actividad física, reducir la ingesta de sodio,
mantener la ingesta adecuada de niveles de potasio, mantener adecuadamente el aporte de calcio, magnesio, y más con esto del COVID, abandonar el hábito tabáquico que en la Facultad de Medicina pues a veces tenemos eh, bastante uso, ¿no? Del cigarrillo, y reducir las grasas saturadas y colesterol. Esto va a hacer de que podamos asociar al tratamiento antihipertensivo estas modificaciones del estilo de vida que se han comentado siempre en el séptimo consenso, por ejemplo, de antihipertensivos. Entrando al tema, como les decía, estos son considerados casi a la par que los ARA2, que como antihipertensivos tienen muy buena tolerancia por el paciente. Y bueno, tenemos varios, pero la teórica justamente es para que nosotros hagamos hincapié en los que más se utilizan. El nifedipino, el verapamilo, el diltiazem, y aquí me faltó incluir al amlodipino. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se fijan a los canales de calcio tipo L, evitando la corriente de calcio que provocará la contracción muscular y relajándolo posteriormente. Impiden la entrada de calcio durante la fase 2 del potencial de acción de las células del nodo, tanto sinoauricular como el nodo aurículo-ventricular. En la clasificación, tenemos un grupo 1, que es bloqueantes de los canales L, que no tienen efecto sobre el sistema de conducción. Ejemplo, ahí está el nifedipino y el amlodipino, lo he puesto en amarillo porque de esta familia es el más utilizado. Y el grupo 2, bloqueantes de los canales de calcio L y algo de acción también tienen sobre los tipo T. Tienen efecto periférico y también en los nodos, especialmente el verapamilo y el diltiazem. En relación a su efecto dinámico, pues aumenta el flujo coronario sanguíneo porque también produce vasodilatación, a predominio arterial, por lo que puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Cuál es la farmacocinética? Del más importante, el amlodipino, parece ser que es bueno, y está perteneciente a la tercera generación de las dihidropiridinas, y su acción es prolongada, y esto va a ser una pregunta de examen, ¿no? Si vemos y recordamos los otros fármacos, e incluso por qué se da podemos aumentar la dosis hasta cada 12 horas, 50, o los mismos diuréticos que vamos a ir viendo, ¿no? Podemos dar 12.5, la hidroclorotiazida de 25, de 50. En cambio, el amlodipino no, porque su vida es de acciones prolongadas, su vida media 50 horas aproximadamente. Entonces, generalmente al paciente se le indica una dosis, puede ser 5 hasta 10 miligramos día. Si excedemos esa dosis del fármaco, de este beta bloqueante, no vamos a beneficiar el efecto antihipertensivo en el paciente. Y puede producir edema de miembros inferiores, que es una de las causas para que en la práctica clínica los tengamos que cambiar de antihipertensivo. Las reacciones adversas, mareos, cefalea, por supuesto hipotensión, el edema bimaliolar que les decía, con el nifedipino sublingual, incluso puede darnos o presentarse un paciente con síncope por vasodilatación de todas las coronarias, y esto es más usual en los pacientes con ancianos. Entonces es de mucho cuidado que hagamos el uso de los bloqueantes de los canales de calcio, porque tienen así como su efecto es prolongado, pero también son de mayor rapidez de acción, y esto se utiliza mucho en las salas de emergencias para bajar la crisis hipertensiva. ¿En qué casos está indicado? Obviamente la hipertensión, pero que esté asociado también, o si está indicado en la enfermedad renal con o sin proteinuria, ya que el nifedipino también tiene acción diurética por dilatación de la arteriola aferente. Entonces, un bloqueante del canal calcio se puede utilizar en esta enfermedad que después de la hipertensión, de la obesidad, diabetes, la enfermedad renal está subiendo con más frecuencia en los pacientes. ¿En qué casos no podemos utilizar el nifedipino, diltiazem, verapamilo? El paciente cuando está con una bradicardia sinusal severa, por lo que ya hemos expuesto, por el tema del metabolismo de calcio, estenosis aórtica severa, miocardiopatía obstructiva, cuando están con tratamiento con la digoxina. Y de ahí jalamos o extrapolamos esta contraindicación a las interacciones. Interactúan con los beta bloqueantes. Si un paciente está con, no sé, carvedilol,
porque suma su efecto inotrópico negativo, pues interactúa, especialmente el verapamil. Con la miodarona tiene un similar efecto, con la digoxina puede producir incluso cuadros de intoxicación, ¿no? La sumatoria que hacemos en un paciente por decir algo, nifedipino o el amlodipino. Entonces es necesario puntualizar y recordar el manejo para tener mayor precisión qué antihipertensivo voy a utilizar y en qué casos, dependiendo de evitar o rebajar estos efectos adversos o que no estén contraindicados. Ok, muchísimas gracias por su atención, mil disculpas por la voz, creo que esta vez sí estoy sospechosa. Les decía, voy a pasarles unos 2 videos que son cortitos, pero muy, muy interesantes para que no sea tan pesada la teoría, ya que estamos en clases virtuales y lamentablemente esta interacción hace de que tengamos limitaciones para que ustedes sepan, no porque solamente sea fármaco, sino manejen y dominen la hipertensión y desde luego puedan hacer el manejo en los pacientes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Respecto a un paciente hipertenso, entonces el, las pastillas, bueno, el tratamiento que reciba, lo tiene que, lo va a recibir de por vida, doctora, En la hipertensión, en pacientes hipertensos, en así un es. paciente con obesidad. Lamentablemente en nuestro medio, o cuando se hace un diagnóstico, y eso en la práctica, y a ver si les puedo pasar una charla de crisis hipertensiva, lamentablemente el diagnóstico de hipertensión se hace muy tarde. Y eso condiciona de que cuando ya lo tenemos al paciente hay que medicarlos de por vida y a veces explicarles que es como tener cáncer. No se van a curar, sí controlar. Y por eso les decía, es los estilo de vida que puedan llevar, modificaciones. Si un paciente es obeso, dislipidémico, ¿no? Que no tiene actividad física, ¿qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que trabajan en conducción? Entonces, si ellos no van a modificar su estilo de vida y son diagnosticados de hipertensión, por supuesto que eso va a ser quizá de manera permanente, pero eso va a ir cambiando en función a qué, a que vayamos haciendo los controles periódicos. Lamentablemente los pacientes, y aprovecho la pregunta que me hiciste, los pacientes que son hipertensos muchas veces se dejan llevar por comentarios del Google, ¿no? De algunos otros elementos y dejan. Y esta lesión y esta enfermedad por la fisiopatología, lo primero que hace es atacar la parte renal. En nuestro medio no es tanto el daño coronario, salvo si es diabético, etcétera, ¿no? Pero más es renal. Entonces, de cada 10 pacientes que uno puede ver en las salas de enfermedad de hemodiálisis, al menos si no es más del 50 o 60%, son estos pacientes que desconocían que tenía que ser de por vida o que el médico les ha dado 30 tabletas para un mes y han pensado que eso les iba a controlar, otros que piensan que les lastima el estómago, les produce gastritis, muchos que no quieren vivir dependiendo de una tableta, les entra pánico de decir que eso les va a cambiar su vida y para muchos que desconocen que el SUS les da gratuitamente las tabletas, pues no pueden acceder y de ahí que terminan en salas de hemodiálisis a corta edad, dependiendo cuál es la causa de la hipertensión. Entonces es mejor que el paciente entienda que de por vida va a tener sus controles, que baje o suba dosis es distinto, pero tiene que hacer de por vida. Está bien, doctora. Entonces, si el paciente lleva, bueno, en sí cambia su estilo de vida, ¿puede ir dejando de a poco el tratamiento, doctora? Se puede ir modificando dependiendo cómo vayan sus controles paralelos, porque recordemos, ¿no? Un paciente que es hipertenso, no solo y eso tenemos que aprender, la historia clínica, y les vuelvo a insistir, es lo más importante. Tenemos que saber
saber el paciente, primero, qué sexo tiene, por supuesto, para saber cuál es, cómo, en qué trabaja, si va a tener acceso o no, sus controles, con quién vive, que la familia esté presente cuando ustedes ya como médicos hagan el ejercicio. Eh, quiero verla, una charla de crisis hipertensiva, no me acuerdo, pues. Les decía, ver todos estos elementos para que podamos indagar que este paciente va a ser y va a cumplir el tratamiento y luego citarlo en un mes, en 2 meses, una vez que se adhiera al tratamiento, va a ser más fácil estos controles. Desde la primera vez que uno capta al paciente, a veces se pierden meses, a veces años. Lo importante es tenerlo por lo menos unas 2 veces en la consulta o 3, dependiendo si otros factores de riesgo, para ir, como dices, modificando. Si ha habido afectación renal, si ha habido afectación cardiológica, si no está cumpliendo con el tratamiento, no está haciendo esa suma con los cambios de estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, acá en la definición de hipertensión, no sé si estoy compartiendo, por ejemplo, la presión arterial tenemos que considerar que es eh, hipertensión cuando la presión es 140 y o más de 90. Y aquí a veces hay un error y pregunta también de examen, y les voy a preguntar, cuando un paciente, por decir Juan Pérez, le toman ustedes la presión de 140, 60, ¿podemos decir que es hipertenso o no? Cualquiera del grupo. Su sistólica 140 y su diastólica 60. Yo creo que no, doctora. Justamente sobre lo que tenemos que ir trabajando. Pues sí es hipertenso. La hipertensión, como dice acá, esta parte la voy a poner con rojo, es I o. Si un paciente tiene las dos cifras altas, es hipertenso. Si solo tiene una cifra alta, es hipertenso. Ahora, que haya diferencias finitas, ¿no? En por qué la diastólica y no la sistólica o al revés o viceversa, es otra cosa. Un paciente que sostenidamente viene a su consulta con 140, 150, pero dice, no, doctora, mi diastólica está en 50, está en 60, 70. La sistólica nomás aumenta. Si es repetido, es hipertensión. Lo mismo pasa acá con esto de los factores de riesgo, ¿no? Si este paciente no hace dieta, es fumatérico, es sedentario por su trabajo o bebe continuamente, y si le diagnosticamos hipertensión sin modificar estos factores, seguramente, aunque yo le dé amlodipino cada día, le dé la nitroglicerina, que es el losartán, le dé la hidroclorotiazida, es decir, si no modificamos esto, definitivamente no va a haber respuesta y este paciente va a ser hipertenso de por vida y quizá vaya a complicarse más con la diabetes y lamentablemente con una nefropatía. Esto es lo que les quería mostrar. 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión, esto a nivel mundial. 1 de cada 3 con hipertensión desconoce su enfermedad. Y 1 de cada 3 que se está tratando por hipertensión nunca llega a tener presiones por debajo de 140-90. Esta es nuestra triste realidad. A nivel mundial esto se describe. Muchos de nosotros, y ese va a ser el ejercicio, Dios mediante, cuando volvamos a la clase, todos nos vamos a medir la presión. Y es ahí donde vamos a tal vez nosotros ver cómo estamos en nuestro entorno y también sería bueno ponerlo en práctica en nuestras familias. La clase de farmacología es vital que la relacionemos con nuestra práctica. Si podemos tener a la mano el tensiómetro y tomar a nuestro abuelito, abuelita, papá o mamá de manera rutinaria, ayudaría mucho a que hagamos primero el diagnóstico para evitar estas cifras que nos muestra la epidemiología. Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta primero qué es hipertensión, después entender la fisiopatología y por último, ver, ¿no? este tema que han expuesto muy bien en el grupo, ¿no? El tema de la renina, angiotensina, aldosterona. Una vez que entendamos eso, ver el fármaco, el tratamiento, se les va a hacer muy fácil, muy sencillo. Entonces yo no me, y eso a los alumnos les digo, no me voy a la molécula de la molécula, porque lo que quiero es que en este tema pues sea muy práctico. ¿En qué casos, primero, cómo diagnostico? ¿En qué casos yo indico el medicamento? Las dosis finalmente están en los textos, ayuda a memorias, en las tablets,
Eso no necesariamente uno tiene que saber de memoria, pero sí a qué familia, cuál es el mecanismo de acción, en qué casos debo iniciar, cuáles son las interacciones. Entonces, como aquí ven, por ejemplo, para el 2020, la presión arterial debería ser menos de 130 y 85. Si yo estoy viendo que tiene 130-39 y la diastólica 85-89, eso ya no es normal alta. Ya tengo que sospechar en estos pacientes que son hipertensos. Entonces pensaré en qué, losartán, o pensaré que en amlodipín, dependiendo de lo que habíamos hablado, ¿no? Si el paciente tiene tendencia a hacer edema en miembros inferiores y viene por eso a la consulta y es hipertenso, no va a ser mi primera elección el bloqueante de calcio, va a ser el losartán, por ejemplo. Y para el diagnóstico, les repito, una buena historia clínica con todos estos elementos, revisar bien al paciente y los laboratorios. Y con esto termino. Cuando ustedes están haciendo semiología, tienen que hacer una historia clínica perfecta, mejor que el interno, mejor que el residente. ¿Por qué? Porque se supone que esta va a ser la base de la especialidad o la vida que vayan a llevar de aquí en adelante como médicos. La historia clínica va a relatar estos elementos importantes, ya les digo, el apoyo de la familia. Cuando el paciente viene solo o el abuelito y no te entiende o no te has dejado entender o no le has facilitado otra consulta para que venga con el familiar, generalmente estos pacientes dejan el tratamiento. Les puedes regalar muestras médicas, dicen, a mí me han dado 30, tal vez o 20 y he terminado y me he curado y he estado bien. Entonces, la historia clínica es muy importante, o hay antecedentes, ¿no? Si el papá es hipertenso, o la mamá, o todos los tíos, uno, y en nuestro entorno tenemos que hacer esa disquisición. Si hay tanta hipertensión en la familia, nosotros tenemos alto riesgo y una sola toma no hace el diagnóstico. Entonces tenemos que ver esos elementos. La exploración física, por supuesto. A un paciente que viene, doctora, creo, me duele la cabeza, ya le tomo la presión, perfecto. Es hipertenso, tome tal tableta. No, tenemos que explorar de pies a cabeza para ver si hay edemas, para ver si hay riesgos, por ejemplo, de un cuadro metabólico que esté haciendo una obesidad a todo paciente índice de masa corporal, medir el perímetro, la circunferencia, el perímetro abdominal, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Para pedir exámenes de laboratorio. Podemos darle a un paciente, qué sé yo, diuréticos. Sin embargo, podemos estar frente a un paciente con insuficiencia renal que ya viene hipertenso y bien controlado. Llegan a emergencia los pacientes relativamente adultos, ¿no? Lo que es 50, 60 años, con 200, 110. Ay, me duele un poco la cabeza. Pero vemos los laboratorios y es pues renal, crea de 7, 8, 10, directo a diálisis. Lamentablemente la hipertensión no siempre te da síntomas. A veces son hallazgos en estas ferias de salud, en nuestro entorno, a todo paciente. Desde que ustedes vayan a explorar un paciente por cualquier razón, en sus prácticas de hospital, estén rotando cirugía, aprendiendo sutura, haciendo una curación, no sé, en cualquier elemento, ustedes vayan con su tensiómetro, fonendoscopio, ¿para qué? Para que vayan entrenando su oído, para que ustedes sepan y son la primera línea de decir si este paciente tiene riesgo de hipertensión. Entonces es necesario tomar estos elementos. ¿Alguna duda, pregunta más? Este es el octavo consenso, por ejemplo, de la población, cómo se utiliza, bloqueantes, IECAS, GUARA2, de acuerdo al grado de recomendación. Las dosis máximas que debemos usar. Por ejemplo, el losartán no podemos dar más de 100 miligramos. Ya no tiene efecto. Lo mismo con lo que acabamos de ver del amlodipino. Más de 10 miligramos no tiene sentido. Y generalmente la dosis es una vez al día. Lo mismo el diltiazem, una vez al día. Y lo que hace rato habíamos hablado de la hidroclorotesida. Esta podemos dar dosis 5, 25, hasta 100, 2 veces al día. Entonces, esta tabla, por ejemplo, es tan importante para que uno sepa cómo medicar a un paciente y ver incluso cuándo vamos a asociar, ¿no? Que eso seguramente van a ir viendo más adelante. ¿Cómo yo hago y elijo el tratamiento en la medida que vayan viendo? ¿Con cuál inicio? ¿Una tiacida, un beta bloqueante, estos bloqueantes de los canales de calcio, por ejemplo, que sería la primera línea, un YK o un ARA para el tratamiento con un nivel de recomendación A? Y bueno, entonces espero que
les haya sido útil algo de extendernos un poquito con la crisis hipertensiva, la hipertensión. Como les decía, recordar siempre, ¿no? La urgencia hipertensiva, más de 180, 120. Estos pacientes no van a mejorar con una tableta de losartán, a veces ni una de amlodipino. Entonces, en estos casos podemos utilizar, y más si es una emergencia hipertensiva, la nitroglicerina, pero en infusión con todos las condicionantes, porque aquí en la emergencia hay daño de órgano diana. Y esto a veces es irreversible. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. No, doctora. Bueno, mi parte. Muy bien. Entonces, les paso la presentación, los videos. Espero que tengan buen resto de jornada y por favor, estos acápites vayamos leyendo, estudiando a profundidad, porque es lo que vamos a ver siempre con todo. Es como en la historia clínica tiene que haber nombre, apellido, lo mismo, tiene que haber nombre, que es toma de la presión de estos pacientes, de todos los que ustedes vean, toma de la presión, que sea un hábito para ustedes. Muy bien. Buenas noches, entonces. Bueno, buenas noches, doctora. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.